9. 12:37, seguimos con clima mundialista. Mariano Almada está ingresando en este momento en Kansas City, donde empieza a entrenar la selección argentina, así que en un ratito vamos a retomar el contacto con él para que nos cuente todo lo que ve en ese entrenamiento. Pero pasaron cosas muy particulares en este mundial que tiene que ver con, en parte, con el marketing deportivo también, ¿no? Estamos hablando del caso de Tim Payne, nuestro nuevo ídolo nacional, que ahora se confirmó que va a venir a jugar a Paraguay. Probablemente lo tengamos en tierra argentina, también producto de esta adquisición que tuvo el Olimpia de Paraguay en algún partido por la Sudamericana. Le toque jugar en Libertadores, le toque jugar acá en Argentina. Y también hablamos de nuestro otro amigo, nuestros amigos son Boziña, ¿cómo lo decís vos, Mauro? Boziña. Ahí está. Boziña. El arquero de Cabo Verde, que en un día tuvo más de 12 millones de seguidores, producto de su gran... Sí, fíjate si no tiene más. A ver, de su gran actuación en el primer partido de Cabo Verde. Estamos en comunicación con Agustín Jiménez, él es especialista en inteligencia artificial y en marketing deportivo, para entender un poco estos fenómenos que suceden y que de repente alguien que no era conocido adquiere un nivel de fama, por lo menos en las redes sociales, que es impensado para el resto de la humanidad, pero para ellos principalmente. ¿Cómo estás, Agustín? 14.100.000 ya, 14.100, ¿viste? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contanos, ¿qué lectura haces de estos fenómenos? Es algo que, mira, usualmente viene pasando desde el crecimiento de las redes sociales hace casi 10 años. Empezó a haber cada vez más estos de desconocidos que rápidamente pasan a ser muy conocidos en el mundo digital. Pero la importancia es entender si esto es algo orgánico o si fue algo artificial. Lamentablemente, en este caso, ambos fueron artificialmente creados, tanto Tim Payne como Boziña. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez se acuerdan que el caso de Tim Payne, un influencer argentino, el Escarzo, propone buscar al jugador con menos seguidores del Mundial 3 semanas antes de que empiece el Mundial, descubre a Tim Payne, lateral derecho de Nueva Zelanda, y empieza a pedirle a su comunidad que lo sigan para justamente hacerlo conocido porque no tenía seguidores y nadie le da mucha importancia, ¿no? Bueno, en un lapso de 3 semanas logran de que no solamente pase a tener de menos de 5.000 seguidores en Instagram a 6 millones, que es lo que tiene actualmente, sino también que le generaron un montón de movimiento de casi una celebridad del fútbol. Él mismo empezó a tener más seguidores que la propia selección de Nueva Zelanda, tiene más seguidores que cantidad de habitantes de Nueva Zelanda, tuvo un acercamiento comercial de casi 20 marcas que quisieron hacer algo con él. Logró un pase deportivo. Ahora logró como pasar de un equipo de segunda orden, que era el Wellington Phoenix, a Olimpia de Paraguay, como bien decías vos. Eso fue el gran mérito, pero a nivel comercial hubo 20 marcas globales que se acercaron y él decidió, junto a su familia y sus representantes, seguir concentrado en la Copa del Mundo. No tomó ningún tipo de acuerdo comercial, por lo menos hasta ahora, y se concentró de alguna manera en el Mundial. Ahora, ¿qué pasó? Que es el primer análisis que yo quería contarles. Cuando llegó el momento del Mundial, esa fama que le llegó a él, donde también se subió a la selección de Nueva Zelanda, donde se subió a la FIFA y demás, no se vio impactado en lo que fue la venta de tickets para ver a Nueva Zelanda. No es que los tickets subieron, no es que hubo una demanda increíble, fue bastante digital la cosa, ¿no? Entonces, llegó el debut de Nueva Zelanda y la verdad que el partido de Tim Payne pasó sin pena ni gloria. Fue sustituido a los 72 minutos, no tuvo un rendimiento destacado porque lamentablemente no es un futbolista de élite, ¿sí? Entonces, por eso les decía que fue creado artificialmente el fenómeno. Hacia adelante tiene muchas oportunidades, porque como vos decías, pasó a jugar en el fútbol sudamericano, va a jugar en Olimpia. Bueno, hay que ver cómo le va también. Sí, estamos viendo, y esto me da pena por él, pero estamos ya viendo el viento de cola, lo último que queda alrededor de él, salvo que pase algo para que se mantenga el interés de la comunidad global sobre este jugador. ¿Por qué? Como pasa muchas veces, apareció otra figura rutilante que lo eclipsó bastante, que es Boziña, el arquero de 40 años de Cabo Verde, que también fue creado artificialmente, y a esto quería aclararlo porque a veces parece que todo surge de la nada. El partido que tuvo Boziña contra España en el debut de Cabo Verde, que fue la gran sorpresa de la primera fase del Mundial, el 0-0 de Cabo Verde con España, España siendo máxima candidata tal vez. Boziña fue figura con más de 8 paradas, una historia de vida muy particular, 40 años, es entrenador de vóley en su país de origen, bueno, una historia muy interesante. Pero ¿por qué salta la fama? No salta la fama por su actuación en el Mundial, por haber sido la figura del partido. En ese mismo partido, en Brasil, KCTV, que tiene, o KCTV, que tiene los derechos del Mundial,
lo da libre por YouTube. Entonces, en Brasil hay millones de personas viendo transmisiones de partidos que no lo estaban logrando ni los canales de aire. Ajá. Casimiro, que es no el jugador de fútbol, sino el streamer que armó KCTV, cuando ven la actuación de Bociña y ven su Instagram, ven que cuando empezó el partido tenía 30.000 seguidores. Entonces, esa comunidad, que son más de 20 millones de seguidores que tiene KCTV, más Sí. Casemiro, que tiene 5, pidieron que sigamos todos al arquero de Cabo Verde, que era el nuevo héroe del fútbol. En el lapso de 24 horas superó a Tim Payne, pasó de 35.000 a 5 millones, y un par de días después, porque todavía no se cumplió ni una semana del debut de Cabo Verde, como ustedes bien decían recién, ya superó los 14 Ujú. millones de seguidores. ¿Qué es lo que esto tiene atrás de cuál es el análisis que yo hago? Si no tuviesen el apoyo de una comunidad, como fue la del Escarso con Tim Payne, o de KCTV, como fue Bociña, era imposible que lleguen a este volumen por la actuación solamente en el campo de juego. Entonces, eso habla un poco de cómo hoy funciona esto de la fama instantánea, pero si no hay un promotor que tenga una gran comunidad atrás, no alcanza que vos hagas 3 goles, o sea, figura del partido para tener ese impacto en las comunidades digitales, ¿no? ¿Está poco muerto el crecimiento en redes sociales orgánico frente a esto que vos estás contando como crecimiento artificial? Sí, y esto también lo podemos extrapolar al mundo comercial, marcas. Hoy todo lo que es generar crecimiento orgánico por mérito propio, por contenido atractivo y demás, es muy difícil comparado a cuando te agarra una comunidad ya digamos sólida y donde una persona que ya es un verdadero influyente invita a su comunidad a que digamos te acuñen o seas parte de esa comunidad, ¿no? Entonces, también está la otra pata que es la comercial. Uno puede invertir dinero para que su contenido llegue a mucha más gente, pero Ujú. el crecimiento está realmente muy difícil hoy en día. ¿Por qué está tan difícil el crecimiento orgánico? De alguna manera, las propias plataformas con sus algoritmos han cambiado las reglas del juego. ¿Qué ha pasado? Antes, digamos, uno podía buscar que la métrica de seguidores sea algo interesante, uno podía pensar qué cosas decir o cómo crear contenido para que cada vez más gente me vea y me consuma, Ujú. pero desde que llegó básicamente TikTok con su algoritmo donde el contenido es el rey, no importa si yo tengo un seguidor o millones, las plataformas premian el contenido, entonces ya no buscan que la gente siga cuentas, sino pueden seguir canales, pueden seguir comunidades, pueden seguir hashtag temáticas. De alguna manera desalentaron las propias plataformas a que el crecimiento de comunidad sea algo lo primordial. Y eso hace que se vean los números. Entonces, fíjate que estos futbolistas que pueden ser de elite, yo te voy a dar un ejemplo que vi ayer. Ujú. Uno de los mejores arqueros de la historia, Manuel Neuer, alemán Sí. del Bayern Múnich, ya con 40 años jugando su quinto mundial, tal vez de los top 5 mejores arqueros de la historia, algunos los ponen top 3. Él tiene 13 millones de seguidores en Instagram con una carrera de elite. Bociña en una semana ya lo superó. Claro, O claro. sea, no tiene comparación el mérito deportivo con lo que es la parte viral, ¿no? Y eso ha cambiado un poco las reglas del juego. Agustín, y además el tema de ahí, de tener seguidores, a monetizarlo es otro camino, porque no significa, Claro. bueno, en el caso de los chicos, digo, los chicos Tim Payne y Bociña, pueden hacerlo, transformarlo en contratos, mejores pases, pero en líneas generales tampoco significa eso que te llueva dinero de alguna forma por obtener más seguidores. No, tal cual. A ver, una de las cosas que hoy en día, muy bien decís, es tener seguidores hoy no te asegura tener, digamos, monetización directa. Hoy, seas un jugador de fútbol, seas un creador de contenido, un cantante, lo que sea, vas a poder justamente tener muchos más ingresos por acuerdos comerciales privados con marcas que te propongan hacer contenido, que te propongan hacer activaciones comerciales, que poder sacar dinero directamente de las Claro. plataformas sociales. ¿Por qué? Ujú. Hoy tal vez las que más monetización pueden generar de manera directa sigue siendo YouTube, donde cuanto más visualizaciones tengan tus videos, tenés un pago directo por los programas de revenue Claro. que YouTube tiene, o también TikTok, que te lleva a hacer vivos o a hacer determinado contenido donde se monetiza. Pero después sigue siendo, en Instagram particularmente, sigue siendo un lugar difícil de monetizar si no tenés acciones o acuerdos comerciales con marcas. No es que la propia plataforma te va a pagar porque tenga cierta cantidad de contenido, Claro. cierta cantidad de comunidad o de seguidores. Entonces, ahí es donde yo les contaba que muchísimas marcas se quisieron subir al fenómeno Tim Payne. La única que de alguna manera logró ser al revés, no ser nombrada por Tim Payne fue Duolingo, la aplicación Tal cual. para Sí. aprender idiomas. Pero porque él la nombró como que empezó a aprender español usando Duolingo. Lo dijo casi de una manera naif o inconsciente, ¿no? Y Duolingo lo pescó al vuelo y tomó ese video y hizo un contenido con eso. Pero, por ejemplo, Tim Payne hay que ver cómo puede llegar a monetizar, porque hasta ahora no ganó, entre comillas, $1 con toda su fama. Sí se le abrieron puertas de lo que puede ser
ser mucho más reconocido, un volumen increíble en redes sociales de mensajes, de apoyo, pero a nivel comercialización, todavía nada. Estamos hablando con Agustín Jiménez, especialista en inteligencia artificial y marketing deportivo. Y Agustín, ¿qué los cooling breaks, ¿no? Estas pausas de hidratación en las que vemos, si estás mirando la transmisión en la televisión, que empiezan a aparecer las pautas publicitarias y demás. ¿Quién sale beneficiado? O sea, ¿quién sale beneficiado en el negocio también? Mirá, todos los que están del lado del negocio salieron todos beneficiados. Los que no salieron beneficiados tal vez son los usuarios o los hinchas que no están, digamos, validando la pausa de hidratación. Porque acá hay algo muy concreto. El fútbol desde 1867 se juega con 2 tiempos y un entretiempo. En este mundial es donde se está considerando que estamos hablando de 4 cuartos, que tiene mucho más que ver con el deporte norteamericano. Claro. Un cuarto de 20 y pico de minutos, pausa de hidratación, otros minutos hasta que termina el primer tiempo, el entretiempo, 20 minutos del segundo tiempo, pausa de hidratación y termina el partido. El básquet, por ejemplo, es así. Claro, son es 4 cultura del cuartos. básquetbol, cultura del fútbol americano, donde todos son estímulos cortados por alguna pausa comercial. Pero hoy en día los grandes ganadores son, primero la FIFA, que generó un inventario que en el mundial anterior no había para vender, que se estima que está llegando a los entre 850 y 1.000 millones de dólares de ganancia para la FIFA, por vender la pausa de hidratación. El segundo es quién se la propuso, porque no fue solamente una idea de la FIFA. El segundo es Powerade, que es una marca de Coca-Cola, que es el sponsor oficial de la pausa de hidratación, que tiene múltiples nombres. Vieron que se le dice cooling break, pausa de hidratación, pausa para tomar agua. O sea, todavía no está tan claro, pero el beneficio es para ellos porque aparece el logo de Powerade. Y el tercero son los que tienen los derechos de broadcasting o de transmisión. Y acá es algo interesante para entender cómo es la anatomía de la pausa de hidratación. Cada pausa de hidratación son de 3 minutos y hay 2 por partido. Al haber 104 partidos, se generaron 208 slots publicitarios nuevos, ¿sí? Para que la FIFA pueda revenderle no a anunciantes, sino le da el derecho a sus broadcasters para que ellos lo sublicencien o lo vendan. La anatomía son 3 minutos donde vos tenés 20 segundos, que cuando el referee manda a los jugadores al costado, esos 20 segundos la transmisión no se puede cortar, ¿sí? Es donde empieza a irse del partido. Hay 2 minutos 10 donde los que transmiten, las empresas que tienen los derechos, ahí donde pueden meter anuncios publicitarios. En el Mundial de Clubes del año pasado, que fue como una primer prueba, quien tenía los derechos era DAZN. DAZN lo que hizo fue nunca irse del todo de la transmisión, sino que dividían en 2 la pantalla. A la derecha vos tenías el anuncio publicitario y a la izquierda seguías viendo la pausa de hidratación. Veías a los jugadores hablando con el técnico y de alguna manera no te ibas del partido. Este año lo que cambió en el Mundial fue que se estableció que la pausa de hidratación es obligatoria por una cuestión de salud de los jugadores, que esto es lo que le hace ruido a la gente, ¿no? Si vos me decías que en el Mundial de Clubes anteriores había mayoría de temperaturas arriba de 30 grados, de alguna manera está bien que los jugadores puedan frenar a los 20 minutos para hidratarse. En este Mundial, que la mayoría de los estadios de Estados Unidos están cerrados o con aire acondicionado, las temperaturas encima, el promedio era 24 grados. Cualquier persona que jugó algún deporte sabe que 24 grados no es una temperatura extrema. Es una No buena falta. temperatura. Y encima hubo pausa de hidratación en partidos donde llovía. Entonces tampoco es que hacía tanto calor. Entonces ya de alguna manera se estableció como un corte que la FIFA y los anunciantes lo ganan de esa manera. Entonces el tercer ganador también son las marcas que están teniendo un lugar nuevo para mostrar su publicidad. Hay algunas pocas que empezaron a jugar con eso de decirle al propio oyente o al telespectador: sabemos que te estamos interrumpiendo el partido, pero estamos acá para acompañarte mientras los jugadores se hidratan, con un mensaje creativo. Algunas otras cadenas mandan el mismo anuncio comercial que mandan antes o después del partido. Por lo cual, para volver a la pregunta, gana la FIFA, ganan los que tienen los derechos, ganan los anunciantes. El único que hoy en día de alguna manera pierde es el espectador, que no está o sea, no solo en Argentina, en todo el mundo está viendo un rechazo grande sobre la pausa de hidratación. Y hace 3 o 4 partidos que los estadios la gente está silbando cuando llega la pausa de hidratación. Sí, la FIFA de algunas maneras lo está empezando a tapar con música, se están dando cuenta que no gusta, pero tenés muchos involucrados que ganan. Y el último gran ganador son las aplicaciones de streaming, es decir, los que tienen derechos al tener su propia aplicación para ver streaming están logrando promocionarla para que puedas tener, digamos, nuevos suscriptores y poder ver en exclusiva lo que pasa en el Cooling Break. Hacia adelante, digamos que el Cooling Break se va a poder ver a través de una aplicación paga probablemente o dentro de algún sistema que yo ya tenga pago. En el caso de Estados Unidos, Fox, que tiene su aplicación de Fox Live, empezó a decir que si vos querías ver lo que pasa en el Cooling Break, te podés suscribir gratuitamente a su aplicación y lo ves exclusivamente por ahí. Y eso nos lleva al futuro de la monetización. Claro. Porque también está diciendo, bueno, para el próximo Mundial,
La cámara del referí, que está buenísima, que muestra los goles, Sí. ¿la veo como la veo ahora en la transmisión o la tengo que ver pagando un servicio? La cámara del córner, ¿la puedo ver en exclusivo? Bueno, Sí, vamos se a abren hacer un montón de canales para poder seguir Claro. monetizando. Exacto, va a haber. Se apuesta que el mundial próximo, al de 2030 en lo que es Marruecos, está España y Portugal, Sí. puede ser el mundial más monetizado donde todo va a poder ser visto si pagas una suscripción a alguna cosa nueva, ¿no? Agustín Jiménez, especialista en inteligencia artificial y marketing deportivo, muchísimas gracias por esta charla con No Somos Nadie. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.